Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña todos los domingos en este tiempo de recibir la palabra y el amor de Dios. Y también bienvenido a cada una de las personas, hermanos, amigos que se conectan con nosotros por primera vez. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de la realidad de miles de millones de personas alrededor del mundo. Muchas personas se encuentran viviendo en un cuarto oscuro, donde no saben para dónde ir, para adelante, para atrás, para los costados. Vamos a estar hablando hoy acerca de eso, de cómo encender la luz en este tipo de situaciones. Acompáñanos. Como lo acabamos de decir, hoy vamos a estar reflexionando acerca de la realidad que le toca vivir a miles de millones de personas en el mundo. Y para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínate que te encuentras tú en este momento en un cuarto oscuro, totalmente oscuro. No existen ventanas, no existe nada que permita filtrar algo de luz. Y tú tienes que salir. No encuentras el switch, el botón para prenderlo, no está a tu alcance y tampoco sabes dónde se encuentra. Así que estás en una situación bastante complicada. Pero resulta que tú intentas salir y empiezas a movilizarte, y en el momento que empiezas a moverte, a correr o a moverte para tratar de salir, te das con un tremendo contrasuelazo porque ahí había un obstáculo que tú no lo habías visto. Terminas en el suelo y de repente ahí en el suelo empiezas a sentir que algo te empieza a caminar, no sabes qué cosa es, puede ser de una hormiga hasta una araña venenosa. No la puedes ver porque todo está oscuro, pero sientes que algo te camina, qué espeluznante este ejemplo, ¿no? Bueno, entonces te sobrepones y tratas nuevamente de salir adelante, salir de este cuarto oscuro, de esta situación terrible, y de repente pisas ahí un hueco, un hueco que te hace caer, que te hace rodar, y nuevamente te vuelves a levantar y vuelves a tratar de salir, pero ves que algo se ha enredado en tus pies, no sabes qué cosa es. Se ha enredado algo en tus pies que ves que comienza a impedirte de que tú salgas de ese cuarto. Todo este ejemplo que acabo de poner no es sino la situación real que viven miles de millones de personas en el mundo. Y no exagero al decir la cifra. ¿Por qué? Porque hoy en la vida de muchas personas se dan estas situaciones. Esas circunstancias que nosotros solamente las percibimos en el mundo natural y comienzan a ser de carácter repetitiva. Por ejemplo, esos obstáculos que hablaba de ese cuarto oscuro representa la vida del hombre que es una vida sin Dios, ajeno a lo que nosotros conocemos como la vida espiritual. ¿Qué significa eso? De que una persona que comienza a darse cuenta que a lo largo de su vida avanza, trata de llevar sus proyectos de vida, llámese en el área financiera, familiar, económica, sentimental, pero siempre encuentra obstáculos, siempre encuentra oposición, o de repente emprende un negocio y siempre termina cayéndose en un hueco, desbarrancándose, o de repente tiene relaciones sentimentales que en un principio fueron muy hermosas, muy románticas, muy de cuento de hadas, pero se da cuenta que al final termina la persona que se entregó completamente de sus sentimientos, de sus emociones, fue totalmente sincera esta persona, pero le pagaron mal y no es la primera vez, sino que siempre empieza una relación de la mejor manera, con la mejor intención y termina siendo engañado o engañada, traicionada y termina siendo maltratado de diversas formas. Dice, pero ¿por qué me ocurre lo mismo? Como decía esa vieja canción de Julio Iglesias, tropecé con la misma piedra. ¿Pero qué ocurre? Eso sucede con muchas personas en diferentes áreas de tu vida. Dime tú, que me escuchas en esta mañana y que me ves en esta mañana, ¿no hay áreas en tu vida también, o te suena conocido esto de que hay áreas en las cuales tú no puedes avanzar? De repente no puedes salir del endeudamiento, no puedes conseguir un trabajo que te permita cubrir tus necesidades, o de repente estás llevando adelante un negocio del cual todavía no puedes gozar de los beneficios que te puede tener una vida de tranquilidad, o de repente arrastras problemas en tu matrimonio, así te encuentras como con esa tela que dije hace un momento, esa tela que te tiene atorado, no te permite avanzar, sientes que estás avanzando muy lentamente en tu relación matrimonial, o de repente en la relación con tus hijos, y así nos damos cuenta que este cuarto oscuro es la realidad de miles de millones de personas que tratan de salir y se encuentran que a cabo de haber avanzado, o entre comillas, haber dado muchos pasos, se encuentran en el mismo lugar y todavía no pueden salir. Esto nos habla sencillamente de la condición del hombre. Y por eso que hay personas pues que comienzan a caer en una incredulidad acerca de la vida. Dicen, como han sido tan heridos, por ejemplo, fueron estafados o compraron algo y el vendedor les dijo que el producto que compraban era un producto tan bueno. Dice, pero ¿cómo ocurre eso? Dice, ¿cómo puede ocurrir eso? Si yo
A este vendedor lo he visto que ha sido sincero, lo he visto que este vendedor me ha mostrado las cosas, yo he confiado en él y me vende un producto y al final termino siendo estafado. Entonces comienzan a endurecerse su corazón y dicen, ¿sabes qué? En la vida tú no puedes confiar en nadie. Se ponen una coraza de fierro o de acero, a través de la cual dicen, ¿sabes qué? Desarrollan una filosofía de vida. Dicen, piensa mal y acertarás. Yo lo he escuchado esto de muchas personas que dicen, piensa mal y acertarás. Y muchas veces les liga, como dice el argot criollo, muchas veces le sale a favor. O sea, se dan cuenta que de dudar de todas las personas realmente les va a dar un margen de seguridad. Pero esta no es la vida. Uno no puede vivir dudando de las personas. Hoy queremos ver por qué ocurre esto. ¿Por qué las personas se encuentran en estos cuartos oscuros donde no pueden ver más allá de lo que está ocurriendo en el mundo natural? Se dan cuenta que algo se está repitiendo, algo se está moviendo, algo se repite en la vida, sea malo o también sea bueno, como vamos a ver en un momento. Porque no solamente, para un poco ampliar el ejemplo, en este cuarto oscuro no solamente encuentras trampas, huecos, obstáculos, que cuando ya te das cuenta eran muebles, eran por ahí un desnivel del piso, sino también vas a darte cuenta que en ese cuarto oscuro también había un tesoro y que no lo podías ver. De repente habían herramientas que te servían para tu profesión o para tu negocio, pero no la podías ver. Entonces un cuarto oscuro en la vida de las personas significa que la persona no pueda ver más allá del mundo natural y comience a privarse de ver cosas buenas para su vida, pero que también sufra de cosas malas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en primer lugar, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y dentro de esa semejanza de Dios respecto al hombre, es que Dios es un Dios trino. ¿Qué significa esto? Que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Y esa Trinidad, dentro de otras características, además de otras características, Dios las proyecta en el hombre. Y esto significa que el hombre también es un ser trino. Como dice la palabra de Dios en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos claramente una descripción de la Trinidad del hombre. El hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, y así como Dios es trino, proyectó también esa Trinidad en el hombre, en términos de que el hombre está dividido en 3, en cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿qué ocurrió? Ahora vemos de que el hombre es ajeno a las cosas que ocurren en el mundo espiritual. Es por esa la razón que un hombre se encuentra como en un cuarto oscuro, porque se mueve en el ámbito físico, llámese en el ámbito de lo que podríamos llamar la vida material, el cuerpo, lo físico, también se maneja en el ámbito del alma, que es la otra parte del hombre, que está compuesta por la mente, las emociones y por la voluntad. Pero existe un área la cual es ajena al hombre. Al hombre no entra, él no la conoce, no la discierne, y por lo tanto, al no entrar en el mundo del espíritu, el hombre carece de toda una serie de conocimientos, de revelaciones que hacen de que tropiece en la vida muchas veces con lo mismo, o de que se prive de grandes oportunidades que pueden traerle éxito y prosperidad. ¿Por qué? Porque desconocen ese mundo espiritual. ¿Por qué? Si Dios creó al hombre, cuerpo, alma y espíritu, ¿por qué hoy el hombre solamente vive en una bidimensionalidad? Solamente se mueve el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre separado de Dios, solo se mueve en lo bidimensional, en el ámbito de lo físico, del cuerpo, y en el ámbito del alma, la mente, las emociones y la voluntad. ¿Por qué? Esto siempre no fue así. Cuando Dios crea al hombre, dijimos hace un momento, lo creó a su imagen y semejanza, y el hombre tenía comunión con Dios. Cuerpo, alma, y el espíritu del hombre estaba conectado con el espíritu de Dios y desarrollaron una relación maravillosa, la cual cada día se iba fortaleciendo, el hombre iba siendo fructificándose, cada día el hombre iba siendo transformado en el carácter de Dios. Él y su esposa iban a levantar una generación con el carácter de Dios, y que esa se iban a multiplicar y iban a gozar de toda la autoridad que Dios les había dado sobre la creación. Dios creó al hombre entonces para que de la mano con él, para que esa comunión espiritual con Dios se refleje en su alma, se refleje en su cuerpo y se refleje en toda la creación. Vemos entonces que ese es el plan de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué el hombre, siendo creado trino, hoy solamente se mueve en 2 dimensiones? Y es más, cuando el hombre fue creado trino, el espíritu del hombre estaba conectado con el espíritu de Dios, y de esa manera Dios tenía una comunión maravillosa. El hombre era guiado por Dios, era enseñado por Dios, Dios le proveía todo lo que necesitaba, lo guardaba y lo libraba de todo mal, la vida abundante. ¿Pero qué pasó? El hombre decidió seguir
la oferta estafadora que el diablo le propuso cuando le dijo que el día que ellos coman de ese árbol, que Dios les había dicho que no coman, no iban a morir, sino que iban a ser como Dios. Y es así que ellos aceptaron esta oferta estafadora y engañadora del diablo, creyendo de que ese fruto que Dios les había dicho que si comían iban a morir, no les iba a hacer daño, sino al contrario, iban a ser igual que Dios. Cuando comieron, se dieron con la triste realidad de que sí, era para muerte. Y el hombre murió. La palabra muerte significa separación. Y entonces el hombre, como hemos visto hace un momento, que estaba conectado por su espíritu con el Espíritu de Dios, en otras palabras, estaba conectado con Dios permanentemente, gozando de la vida abundante, de las bendiciones de Dios, se desconecta. La palabra muerte significa separación. Generó una separación, una ruptura del espíritu del hombre que estaba conectado con el Espíritu de Dios, y el hombre termina siendo o moviéndose, siendo trino, termina solo moviéndose en lo bidimensional. Desde ese momento que el hombre peca, se separa de Dios. Y por lo tanto, al no tener comunión con Dios, ya no podía gozar de las bendiciones, de los privilegios, que es el caminar con Dios. Y el hombre empezó a moverse por su propia cuenta. Y empezó ya no a guiarse, ya se entendió del mundo espiritual, ya era algo ajeno, desconocido, oculto, oscuro para el hombre, y empezó a moverse solamente en el ámbito del alma y del cuerpo. ¿Qué es lo que vemos hasta ahora? Las personas tratan de atribuir o de encontrar las causas y las razones de las circunstancias que se dan en la vida de las personas solamente en el ámbito físico y en el ámbito del alma, sea la mente, las emociones o la voluntad. Pero nadie se mete más allá, porque es un terreno vedado, es un terreno que el hombre lo perdió. ¿Por qué? Por causa de su pecado, por causa de querer hacer las cosas a su manera, por causa de querer ser el mismo Dios y vivir con su propia verdad, como hasta ahora vemos, con su propia libertad, de hacer lo que le da la gana. Y cada vez que el hombre vive de esa manera, está separado de Dios y vive de esta forma. Entonces vemos nosotros de que el hombre se separa de Dios por causa del pecado, porque dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte. Pero nos damos cuenta de que existe un mundo espiritual, que el hombre no lo conozca, que el hombre no lo vea, que el hombre esté viviendo en una oscuridad espiritual, y este cuarto oscuro representa eso, la oscuridad espiritual del hombre, no significa que el mundo espiritual no exista. Claro que existe, pero existen dos reinos. Existe el reino de la luz, que es el reino de Jesús, y el reino de las tinieblas, que es el reino del enemigo, el diablo, que está vencido en el nombre de Jesús. Sí, te olvidas, oye, empezó con el diablo, eso es mentira. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas, de que él no existe. Es su mejor estrategia, una de las mejores, que la gente crea que él no existe para que él pueda entrar como el ladrón y llevarte todo lo que tienes y aún tu vida para que se vaya al infierno. Pero sabemos que sí existe, pero también sabemos que está vencido en el nombre de Jesús. Existen dos reinos. Y ojo, para buscar el reino espiritual de la luz no tienes que irte al Tíbet, no tienes que irte a la China, no tienes que escalar la montaña más alta, no. Está más cerca de lo que tú te imaginas. Por eso encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, versículo 21, dice así: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mira qué hermosa palabra. Porque el reino de Dios no es aquí, allá, más arriba, tienes que subir al cielo, tienes que bajar a las profundidades de la tierra. No, no es aquí ni allá. El reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Hay un reino espiritual. O sea, tenemos que darnos cuenta que el mundo espiritual está en medio de nosotros, se está moviendo. El reino de la luz, que es el reino de Jesús, pero también el reino de las tinieblas. El que opera destrucción, el que opera muerte, el que opera enfermedades, el que opera accidentes, de cuál vienen todas las cosas malas, el que opera pobreza, esos asesinatos, esos matricidios, fratricidios, abortos, todas esas perversiones, es porque hay un mundo espiritual que está operando en la vida de esas personas que los lleva ¿a qué? A actuar de esa manera. O sea, no es solamente el aspecto físico, no es el aspecto emocional, sino hay una raíz que se está dando en la vida de las personas. Y es por eso importante de que nosotros entendamos esto. Porque cuando nosotros solamente queremos manejarnos bidimensionalmente, no llegamos a la raíz de las situaciones, los problemas o las bendiciones que sean en la vida de los hombres. Toda raíz, la raíz de todo lo que ocurre en el ámbito del alma y en el ámbito del cuerpo, en el ámbito natural del hombre, tiene una raíz en el mundo espiritual. Tiene una raíz en el mundo espiritual. Por eso las cosas, como lo he dicho en otras oportunidades, no ocurren por casualidad.
La gente, como no conoce el mundo espiritual, entonces le atribuye a la buena suerte, a la mala suerte, a los salados, no salados, piña o piña, y comienzan a creer, intentar y sacar el golpe de suerte, o creen de que todo se puede conseguir sin ningún esfuerzo, o porque piensan de que sencillamente las cosas ocurren por casualidad. Por eso dicen, qué pena, qué piña, pero todos en su familia murieron del corazón. Oye, pero todos en esta familia se han divorciado, pero todos en esta familia, entonces se dan cuenta que hay un patrón de comportamiento que el hombre natural no lo puede entender, porque la raíz es espiritual. Y es así que las cosas no ocurren por casualidad, sino por causalidad. Vemos nosotros que, como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, dice así, capítulo 1, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la condición de todo hombre que no tiene a Dios. En primer lugar, como desconoce el mundo espiritual, vive ajeno a la vida de Dios. Dios tiene una vida, Dios tiene un plan, un proyecto para cada hombre. Pero un hombre que desconoce el mundo espiritual, entonces la vida de Dios está separada de él. No por culpa de Dios, por culpa del hombre. Pero también dicen, tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido significa oscuro, oscuridad. La mente, el apagón está aquí en la mente. El cuarto oscuro es el que hemos hablado al principio. Dice la mente entenebrecida por causa del pecado y la dureza del corazón. Entonces vemos nosotros cómo es una realidad y la palabra nos habla. Que cuando una persona desconoce el ámbito espiritual, vive en una oscuridad espiritual, vive como en un cuarto oscuro donde no sabe por qué ocurren las cosas, se vive tropezando, se sigue avanzando, se mete en un hueco, vuelve a tropezar con el mismo hueco varias veces y no sabe por qué le ocurren esas cosas. Pero hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a develar, vamos a descubrir cuál es el origen, cuál es la verdad, para que a partir de hoy no estés más metido en ese cuarto oscuro, sino que tú puedas entender esa luz que realmente va a cambiar tu vida. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en ese cuarto oscuro, ajenos al mundo espiritual que nos rodea? Las personas que solo dicen, no, eso es mentira, eso es solamente lo que tocamos, solamente lo que vemos, lo que olemos, eso es lo que existe, lo demás es puro cuento. ¿Dios acaso existe? Yo a Dios no lo veo, no lo huelo, no lo toco, no lo oigo, así que Dios no existe. LQQD. Entonces el hombre pues comienza con esa enanez mental, con esa realmente pobreza espiritual y con esa bajísima sabiduría quiere conocer o entender a Dios. Eso no es sino la prueba del orgullo, la autosuficiencia y la soberbia que hace que el hombre esté separado de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios, solamente acepta a aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado, pero al soberbio lo mira de lejos. Entonces vemos nosotros que existen consecuencias, y estas consecuencias son tres. La primera de ellas, que una persona que vive ajena al mundo espiritual no conoce cuál es su verdadera posición espiritual. En otras palabras, no sabe si está perdido o está salvo. Y hay muchas personas que piensan que son salvas. No, yo tengo mi religión, yo hago buenas obras, yo me voy a ir al cielo porque yo le regalo mucha plata a los niños pobres, yo he levantado hospitales, yo ayudo a la gente, entonces yo me voy al cielo. ¿Nunca has pecado? Sí, he pecado, pero hago más buenas obras que pecados. Entonces ellos construyen su salvación en sus propias fuerzas. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino, ojo, hay camino que al hombre le parece derecho, ojo, pero su final es camino de muerte. Hay muchas personas que mueren creyendo de que sus buenas obras los van a salvar, pero cuando abren los ojos en el mundo eterno, se dan con la triste realidad de que se encuentran en el infierno y que nada ni nadie los podrá sacar de ahí. Por eso es importante el que no vivamos en ese cuarto oscuro ajenos al mundo espiritual, que sepamos, porque en primer lugar una persona que vive ajeno a ese mundo espiritual, entonces ¿qué es lo que ocurre? Va a desconocer cuál es su verdadera posición espiritual. Nosotros, ¿cómo lo conocemos? A la luz de la palabra. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay muchas personas que creen que son ricos en buenas obras, tienen una gran riqueza espiritual, que ellos tienen un sitio prominente en el reino de los cielos. Pero la palabra les dice, tú eres ciego, o sea, vives a oscuras, que realmente eres miserable, habla de miseria espiritual, que puedes tener muchos millones, pero solamente eres un pobre que tienes dinero. Dice, y desnudo, qué terrible la desnudez espiritual.
Dice, por cuanto todos pecaron, fueron despojados de la gloria, destituidos de la gloria de Dios. Esa desnudez espiritual que viene cuando el hombre está en pecado y vive separado de Dios. Pero ¿cuál es la condición espiritual? La otra condición espiritual es que somos salvos. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir de que cuando una persona es ajena al mundo espiritual desconoce cuál es su posición. Justo o pecador, salvo o perdido. Hay muchas personas que por desconocer el mundo espiritual, por desconocer la palabra de Dios que nos revela el mundo espiritual y la raíz de las cosas, creen que se van a ir al cielo y terminan en el infierno. Pero ¿sabes qué? Cuando tú conoces la palabra, tienes la oportunidad de conocer tu verdadera posición espiritual y si te das cuenta que estás camino al infierno, te vuelves para que el único camino que te lleva al cielo, el único camino que te lleva al Padre, quien es Jesús, pueda realmente alcanzarte y ser verdaderamente salvo. La segunda consecuencia que viene por el hecho de no conocer la realidad espiritual que nos rodea es que desconoces cuál es tu condición espiritual. Vimos que la primera era de conocer tu posición. ¿Eres salvo? ¿Te vas a ir al cielo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que te vas a ir al cielo? Y si no lo eres, tienes la oportunidad, mientras estés aquí en la tierra, de poder apropiarte de la salvación que hay solamente en Jesús. Si estás perdido, ¿me dejo entender? Y si estás salvo en Jesús, gloria a Dios. Pero la segunda consecuencia es tu condición. ¿Cuál es tu condición espiritual? Condición espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eres hijo de Dios o eres criatura de Dios? Nos enseñaron en una manera equivocada durante muchos años de que todos los hombres somos hijos de Dios, pero es mentira. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. A todos los que creyeron en Jesús, a los que le recibieron a Jesús. O sea, los que reconocen. Cuando dice creyeron, no solamente decir, sí, Jesús existe, Jesús, no. Creer significa de que reconocer que Él es el único que pagó el precio de mis pecados y nadie más lo ha hecho. Porque Él es el único nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos. O sea, creer no es solo decir yo creo que Jesús murió, no. Sino que tú te apropies por medio de la fe de ese sacrificio. Significa creer, la fe activa. Entonces, si tú crees que Jesús murió por ti, por tus pecados, y te apropias por medio de la fe, a través de una oración de fe, entonces en ese momento dice, tú crees, tú lo recibes en tu corazón, como tu Señor y Salvador único, entonces en ese momento Dios nos da el derecho, la potestad, el privilegio y merecido de ser hechos hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios no son los que nacen biológicamente, sino los que nacen espiritualmente cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces te das cuenta qué importante es conocer el mundo espiritual que nos rodea, porque nos permite conocer si realmente somos hijos o solo criaturas de Dios. Y en tercer lugar, el no conocer el mundo espiritual que nos rodea no nos permite conocer cuál es el propósito que tenemos en la vida. ¿Cuántas personas jóvenes, adolescentes, cuando empiezan ya a madurar, empiezan a buscarle sentido a la vida? Dicen, ¿para qué he venido a este mundo? Y al no encontrarle un sentido a la vida, empiezan a sumergirse en drogas, en alcohol, y creen que las riquezas, que los placeres, que son el propósito para su vida, y comienzan a llevar una vida de vanidad. Por eso dice el hombre que no conoce a Dios tiene la mente entenebrecida y está llena de vanidad. Nos damos cuenta que hoy la vanidad está reinando más que nunca. ¿Cómo le dan tanta importancia a aquellas cosas que no tienen ninguna importancia? Y a las cosas que son importantes las soslayan, las dejan de lado. Esa es la vanidad. Dale importancia más al envase que a lo que está dentro del envase. A lo exterior que a lo interior. A lo superficial que a lo profundo. A lo urgente que a lo importante. ¿Me dejo entender? Ese es el mundo de vanidad. Vivir solamente de las apariencias, vivir el momento. Y mucho ocurre eso. Y hay una crisis de existencialidad. La gente en la humanidad está buscando qué sentido tiene. Y por eso que comienzan a generar todas esas doctrinas locas, ¿no? Trasnochadas de los ovnis, que venimos de allá, que descendemos del mono. A Carlitos Darwin, pues, con su teoría de la evolución, que todavía pues sigue siendo teoría y quedará como teoría porque no descendemos del mono, somos creados por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre pues que empieza a generar toda esta inquietud, toda esta falta de conocimiento del propósito de Dios hace que el hombre busque que generarse un propósito. Cuando la persona está sin hacer nada, busca que hacer algo para sentirse útil. Así también el hombre, al no conocer cuál es su propósito porque desconoce
este mundo espiritual que los rodea comienza a ponerse, a inventarse propósitos. Y eso es lo que podemos ver. Y en cuarto lugar, nosotros podemos ver también que una consecuencia de no conocer el mundo espiritual que está a nuestro alrededor y solamente vivir en una vida bidimensional, tampoco nos permite tener esa dirección que tanto necesitamos para que podamos alcanzar el propósito de nuestras vidas. Claro, cuando nosotros vivimos ajenos al mundo espiritual, entonces solamente nos dejamos llevar por la mente, por nuestra alma, por lo que conocemos, por lo que entendemos, por lo que los demás hacen. Nos damos cuenta que todos hacen lo que la mayoría hace. Si todo el mundo ve que se tire de cabeza, todo el mundo lo hace, debe estar bien. Si todo el mundo se divorcia, todo el mundo se divorcia, entonces debe estar bien. Si todo el mundo aborta, entonces debe estar bien. Y no se dan cuenta que detrás de eso hay algo nefasto, hay algo terrible. ¿Por qué? Porque no hay dirección en sus vidas. Cada uno sigue como rebaños y como ovejas camino al matadero. Así se encuentra la humanidad. Y cree que porque todo el mundo lo practica, entonces está bien. Eso no es así. Cuando una persona realmente es ajena al mundo espiritual, desconoce el direccionamiento que solamente tiene cuando tiene a Jesús en su vida, cuando Dios guía su vida. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 6. Proverbios 3, 6 dice así: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando reconoces a Dios en todos tus caminos, tienes la seguridad de que la mejor brújula, el mejor Waze, ¿qué Waze ni qué brújula? Tienes el mismo Espíritu de Dios, te va a guiar en todos tus caminos. Y cuando empieces a desviarte, el Señor te los va a enderezar. Entonces, ¿cómo entonces nosotros podemos salir de ese cuarto oscuro? ¿Cómo podemos encender esa luz que no va a permitir ver todas las cosas que han estado ocurriendo en nuestras vidas? ¿Sabes cuándo? Cuando viene Jesús a nuestras vidas. ¿Y por qué Jesús? Porque Él es el único quien es la luz que vino al mundo. Dice la palabra de Dios en Juan 8:12. Y tener a Jesús, mi querido amigo, no significa una religión. Tener a Jesús no significa tener un cuadro, una estampa en la casa. No, tener a Jesús es tener a Jesús. Jesús murió y resucitó, está vivo. Y cuando desconoces el mundo espiritual, tienes que empezar a ver imágenes para creer en Él. Porque no conoces el mundo espiritual, pero si conocieras el mundo espiritual, tú sabrías que no necesitas los ojos naturales, sino los ojos de la fe, para saber que Jesús está cuando tú le invitas a tu corazón. Entonces mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira qué maravilloso. El Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. No dice: somos la luz del mundo. No, Él es el único. No hay otra luz. Tu religión no es la luz. Tus buenas obras no es la luz. Tu filosofía tampoco es la luz. Nada de eso. Ni tu ideología tampoco es la luz. Todo eso es parte de la misma consecuencia. Todas son consecuencias de la oscuridad espiritual en la cual el hombre se encuentra sumergido. Entonces, ¿quién es la luz? Solamente Jesús es la luz. Y mira lo que dice: yo soy la luz que ha venido al mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, en otras palabras, la única manera de salir de ese cuarto oscuro, de salir de esas tinieblas, es conociendo, recibiendo y siguiendo a Jesús. Sino que tendrá luz, la luz que da vida. Entonces, ¿te darás cuenta tú entonces, mi querido hermano y amigo, de que cuando Jesús viene a tu vida es como que tú llegas y prendes el switch de ese cuarto oscuro y te das cuenta, se te revela, se te manifiesta todo el mundo espiritual? Porque Jesús, que es la palabra de Dios, comienza a manifestarte todos los principios en la vida que están establecidos en la palabra, por lo cual tú empiezas a entender: ahora entiendo por qué me venía tropezando. Vamos hablando en el plano natural, es como que enciendes la luz de un cuarto oscuro y te das cuenta: mira, con razón no podía avanzar, tenía este mueble adelante, cada vez que yo quería avanzar me chocaba con algo, no sabía, era el mueble. Mira, acá estás, el hueco es un escalón, que yo no lo había visto, por eso me andaba tropezando. Y te das cuenta: oye, este es un pedazo de tela. Esta tela que está acá no me dejaba, se me atoró al zapato y no podía avanzar. Te vas dando cuenta de la causa por las cuales no avanzabas, te caías o dabas vueltas y estabas en el mismo lugar, pero también te das cuenta de algo. Oye, mira, no me di cuenta, había un tesoro ahí y no lo había visto. Oye, todos estos instrumentos y herramientas me sirven para mi trabajo. Y tú empiezas a dar cuenta que hay todo un potencial y una serie de recursos y el tesoro más grande, que es Jesús en tu vida, que no lo habías visto. Y es por eso que vivías de esa manera. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Ya cuando la luz se enciende, ya no te vas a volver a tropezar. Ya cuando la luz se enciende, entonces comienzas a darte cuenta por qué habías caído en tantas relaciones tóxicas, por qué habías invertido en negocios que te fue mal, por qué
te había ido mal en la compra de ese producto, porque te diste cuenta de la raíz. Cuando se enciende la luz te das cuenta de todos los obstáculos que impedían que tú salgas adelante, porque vino Jesús a tu corazón. Entonces nos damos cuenta de que Jesús es la luz, pero Jesús dice: yo he venido al mundo. Esto quiere decir que no solamente Él quiere ser luz, sino quiere que su luz brille, se manifieste a través de ti para toda la humanidad. Entonces, vemos, por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor quiere que tú seas luz, pero no brilles con luz propia, porque nadie podemos, yo no puedo brillar con luz propia, ni un hombre tiene la capacidad de brillar con luz propia, pero sí podemos brillar con la luz de Jesús, cuando Jesús viene a nuestras vidas. Cuando dice la palabra de Juan 1:12, cuando nosotros creímos en Él, recibimos, viene a morar con nosotros, la luz de Jesús empieza a manifestarse en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué significa que la luz de Jesús empiece a brillar a través de nosotros? ¿Sabe lo que significa? Que en primer lugar vamos a reflejar el carácter de Jesús, a la persona de Jesús. La gente no va a conocer a un Jesús teórico religioso, sino a un Jesús vivo a través de ti. Y vas a conocer esa verdad que te va a hacer libre de toda esclavitud. Y vas a poder conocer ese amor incondicional que te libra de toda condenación. Y vas a poder recibir ese poder que te libera de toda enfermedad, de toda opresión, de toda pobreza. Y algo maravilloso, vas a entender que si tú tienes la luz de Jesús y está brillando la luz de Jesús en tu vida, vas a ser puesto en lo más alto. La luz no se pone debajo del mueble. Vas a los lugares de eminencia, los lugares más importantes son para los hijos de la luz, para los hijos de Dios, para los que tienen a Jesús. Por eso es importante que si tú tienes a Jesús en tu corazón, sepas de que la luz de Jesús debe brillar todos los días a los hombres, para que ellos conozcan esta luz, conozcan esta verdad, puedan disfrutar de su amor, puedan disfrutar de esa libertad. Para eso vino Jesucristo, no para establecer una religión, sino para traer la vida y vida en abundancia. Pero ojo, como hijos de Dios, como creyentes, también existen enemigos que buscan que nosotros no reflejemos la luz de Cristo. Y toma nota, estos 3 obstáculos enemigos que se levantan para que tú puedas brillar con la luz de Jesús. En primer lugar, la intermitencia. Cuando un foco empieza a volverse intermitente es porque está a punto de quemarse o de apagarse. Eso ocurre con algunos creyentes que comienzan a ser intermitentes en su vida espiritual, que solamente buscan a Dios en determinados momentos, que se congregan en determinados momentos, que solamente tienen una vida espiritual demasiado intermitente, no son constantes ni perseverantes. Si eres luz, eres como un foco que se está a punto de apagar. Cuando un foco está moviéndose, apagándose y perdiendo, dice: ojo, se va a quemar. Mira qué terrible, se va a quemar, se va a apagar. Entonces, el apagarse el foco no significa que te vas a ir al infierno si eres un creyente y tienes a Jesús en tu corazón, sino significa que en ese momento que se apaga el foco, ya el Espíritu Santo no va a estar controlando tu vida, sino la carne, la naturaleza, la concupiscencia. Y así vemos creyentes que están gobernados más por la carne que por el Espíritu, porque sencillamente son creyentes que son intermitentes, no son constantes en su vida espiritual, van de vez en cuando pueden, cuando tienen tiempo, lo cual habla de cuáles son sus prioridades y que Dios es el primer lugar en sus vidas. En segundo lugar, cuando un foco está sucio, tú has visto un lamparín, ¿no?, que proyecta la luz, pero cuando este lamparín está lleno de moho, la luz no sale con el resplandor que debería de tener. Entonces, ¿qué es esa suciedad? Cuando el hombre quiere prevalecer por encima de Dios. Cuando yo le digo: Señor, ven a mi vida, pero yo tengo el timón de mi vida. Y yo comienzo a querer hacer lo que a mí me parece y no lo que a Dios le parece. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que menguar. Para limpiar ese foco y pueda brillar la luz de Jesús. Y es por eso que algunos creyentes no reflejan a Jesús. Porque Jesús no gobierna sus vidas. Ellos la están gobernando. Pero lo que hay que hacer es menguar. Para que cada día, en la medida que tú mengues, Jesús crezca. Y lo último, que es algo fundamental. Tú puedes tener el foco más hermoso, puedes tener la instalación eléctrica con los focos LED más modernos que puedan haber, los más caros, con la mayor intensidad, con la mayor brillantez. Pero de nada te sirve que tengas los aparatos eléctricos y de iluminación más caros y sofisticados si no están conectados a la corriente. De nada te sirve. ¿Me dejo entender? Van a estar bien apagados. Entonces de nada sirve todo tu esfuerzo o todo lo que quieras hacer en tus fuerzas si no estás conectado con la fuente. ¿Y quién es la fuente de luz? Jesús. Esto significa una comunión permanente con Él, esto significa una dependencia de Él, esto significa un reconocimiento, no de una obligación de buscarlo religiosamente, sino de una necesidad
de buscarlo porque realmente nos conviene, porque realmente su presencia somos felices. Y para terminar, tú, si te has identificado con este ejemplo, como sé que miles y millones de personas lo están porque aún no conocen a Jesús, y te encuentras en ese cuarto oscuro y te vienes tropezando y cayendo permanentemente, hoy tienes la salida. Hoy tienes la oportunidad de que la luz espiritual pueda llegar a tu vida y dejes ya de padecer todos esos tropiezos, todas esas trampas, todos esos engaños, y empieces a ver que por más allá de la condición natural hay un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual se te revela a través de la persona de Jesús y a través de la palabra de Dios. Esto no tiene que ver con cambiar de religión, tiene que ver con cambiar de vida y de destino. ¿Quieres a partir de hoy que la luz de Jesús entre a tu vida, que Jesús entre a tu vida con su luz? Pues es muy sencillo. Te invito a que lo invites a Jesús a través de esta oración que vamos a hacer en este momento. 2 requisitos, con todo tu corazón y en voz alta. Acompáñanos y haz esta oración y que hoy la luz de Jesús empiece a guiar tu vida y que empieces a experimentar la vida de Dios. Repite y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Muchas veces te eché a ti la culpa, pero reconozco que soy el culpable. Por eso me arrepiento y te pido perdón. Y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Ven, Señor Jesús, te necesito. Enciende la luz de mi vida. No quiero vivir más en esta oscuridad espiritual. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero felicitarte porque hoy la luz de Jesús ha entrado en tu vida y hoy vas a empezar a tener una revelación de todas aquellas cosas que antes no entendías ni comprendías, porque solamente pueden ser entendidas por el Espíritu de Dios que hoy mora en ti. Bueno, hemos llegado al final de esta prédica y esta reflexión espiritual. Queremos felicitarte por esta decisión que has tomado. Si quieres comunicarte con nosotros para poderte orientar, para poder orar por ti o para que te inscribas en nuestros cursos que son Conociendo a Dios a través de las Escrituras, te puedas comunicar en las direcciones que están saliendo en este momento en la pantalla. Bueno, que Dios te bendiga, que tengas una linda semana y Dios mediante nos vemos